En su palpitante corazón verde, Gran Bretaña sigue siendo salvaje. Aléjate de las ciudades y autopistas del mundo moderno, y encontrarás una tierra verde de bosques profundos y páramos desolados y espeluznantes, cada uno de los cuales tiene su propia historia, y algunos de ellos son verdaderamente antiguos. Antes de lo que nosotros como humanos modernos nos referiríamos como civilización, llegó a las Islas Británicas. Los antiguos pueblos de Inglaterra, Escocia y Gales vivían de la tierra en asentamientos básicos. Este era un mundo de piedras erguidas, fuertes en colinas, rituales y mitos. Pero a partir de los artefactos que estas personas dejaron atrás, podemos comenzar a desentrañar sus vidas y secretos. Los antiguos pueblos de Gran Bretaña una vez dominaron nuestro paisaje. Mientras que las personas comúnmente se establecían en bosques y zonas boscosas cerca de ríos y lagos, otros se dirigieron a las tierras altas de Escocia, viviendo de las montañas y páramos. Otros se dirigieron a los pantanos y humedales, su recolección y caza compensada por los escalofriantes llamados de las abetoros, cuando estas aves aún eran abundantes en Inglaterra. Los humanos prosperaron en cuevas, en acantilados, junto al mar y en lo profundo de los valles, mientras construían sus tribus y asentamientos desde cero, desarrollando las tecnologías básicas que damos por sentado en la actualidad. La Gran Bretaña tribal llegó a su fin gradualmente con la llegada de los primeros romanos a las islas, entre los años 43 a 47 d. 100.000 vinos, sacándolos de la prehistoria y lanzándolos a lo que formalmente llamamos historia, con la introducción de la escritura y la civilización. Hoy contaremos las historias de algunas de las tribus que vivieron, crecieron y finalmente perecieron en la Gran Bretaña prerromana. Historias que nos transportan a cuando nuestras islas eran muy distintas. Nos centraremos principalmente en las tribus que vivieron en Britania, Cambria y Caledonia. Los nombres romanos para Inglaterra, Gales y Escocia respectivamente. Sin embargo, es importante destacar que los romanos nunca tuvieron particular éxito en la conquista de Escocia y no llegaron muy lejos dentro de lo que ahora es Gales. Acompáñanos mientras te llevamos atrás en el tiempo hasta la Edad de Hierro para conocer a las antiguas tribus que poblaron Gran Bretaña antes de la llegada de los romanos. Una de las tribus más extendidas en la antigua Europa eran los brigantes, un grupo de personas que vivían en el norte y noreste de Inglaterra antes y durante la invasión romana de Gran Bretaña. Su territorio fue uno de los más grandes vistos en la antigua Gran Bretaña y se extendía desde lo que ahora es Yorkshire hasta los condados más al norte de Northumberland y Durham, con segmentos de Lancashire, también bajo su dominio. Estas personas vivían dentro de los Peninos, una cadena de tierras altas que están dominadas principalmente por páramos, valles y empinadas caras de Brock. Se desconoce cómo llegaron al poder, o cuánto tiempo estuvieron antes de que llegaran los romanos, pero se cree que fueron una impresionante fuerza militar. Se sabe que entraron en una alianza incómoda con los romanos, y el rey y la reina de los brigantes, Venutius y Cien Artamandua, aconsejaron a los romanos contra su conquista de Gales en 47 de a 100 BC. El rey y la reina se separaron más tarde, y Venutius se volvió contra Cartamandua y los romanos, a quienes ella permaneció leal. Venutius fue rápidamente derrotado en su primer intento, pero pudo recuperar su reino en 69 de 100 pilindres, cuando el control romano de Gran Bretaña se había vuelto más inestable. Entre las ciudades y pueblos de los brigantes se encontraban los asentamientos que ahora se conocen como York, Ilkley, Aldborough, Catterick, Winchester y Alston, entre otros. Estaban rodeados por tribus que podrían haber sido subdivisiones de los brigantes, siendo estas los Carvetti, centrados en Carlisle, los Textoverdi en Lancashire y los Lopokeres en las zonas más amplias de Northumberland. Quizás la tribu más conocida que habitó Britania fueron los Iceni, que vivían en lo que ahora es Norfolk, mientras viajamos al sur desde las tierras de los brigantes. Cuando fueron conquistados por los romanos, su gente se volvió más inquieta con el tiempo, con la dura influencia romana en su cultura y formas de vida.
El rey Prasutagus de los Iceni logró liderar a su pueblo hacia la independencia en una revuelta desde el 47 de Rafum Cienien hasta su muerte en el 60 de Macienien, después de lo cual los romanos pudieron aprovechar la vulnerabilidad del reino y reforzar su dominio. La esposa del difunto rey, Boudica, tomó las riendas donde su esposo había dejado, lanzando una gran revuelta que pasaría a la historia. Las fuerzas de Boudica representaron una seria amenaza para el control romano, ya que asaltó e incendió varias ciudades principales, asentamientos que ahora se conocen como St. Albans, Colchester, e incluso la poderosa ciudad de Londres, desviando a los romanos de su curso y dejándolos con una herida grave. Las cosas iban bien para Iceni Liberty hasta la batalla de Watling Street, en una ubicación desconocida en el centro-sur de Inglaterra. Armados con espadas y grandes escudos ovalados, pero sin armadura, los hombres de Boudica se enfrentaron al ejército romano, que se había posicionado en un estrecho pasaje entre las colinas. Boudica superaba en número a los romanos, pero no sirvió de nada. Su formación en forma de cuña y sus armas y armaduras avanzadas los atravesaron rápidamente. Mientras que 80.000 británicos perdieron la vida ese día, solo 400 romanos fueron asesinados. Se desconoce cómo murió Boudica, pero no duró mucho después de su derrota. Algunas fuentes afirmaron que se envenenó para evitar ser capturada, mientras que otras indican que murió de una enfermedad natural. El sur de Inglaterra estaba poblado por una variedad de comunidades agrícolas, algunas de las cuales caerían rápidamente ante los romanos cuando sus esfuerzos militares resultaron infructuosos. Una de estas tribus eran los Dobuni, que vivían en las regiones de lo que hoy es Gloucestershire, Somerset, Herefordshire, Warwickshire y Wiltshire. Sus comunidades eran pequeñas y no eran un poder particularmente militarista. En cambio, favorecían los avances tecnológicos en la agricultura y adoptaban rápidamente las leyes y formas de vida romanas cuando estos tomaron el control. Al sureste de Inglaterra vivían las tribus belgas, personas como los Cantiagi, Belgae, Trinovantes y los Catubolauni. Estas personas no solo existían en Inglaterra, sino también al otro lado del Canal de la Mancha, extendiéndose por lo que un día se convertiría en partes de Francia, Bélgica, Alemania y más. Se cree que muchas de estas personas llegaron a Gran Bretaña a través de Bélgica y Francia, estableciéndose en el sur de Inglaterra ya en el segundo siglo a.C. y extendiéndose hacia el este y el norte por la isla. Se sabe que algunas de estas tribus, como los Cien-Atu-Balauni, resistieron ferozmente la conquista romana cuando llegó a lo que ahora es Bedfordshire, en 43 de P.A. Punilonison, deteniéndolos temporalmente antes de sucumbir a sus fuerzas avanzadas. Algunas tribus belgas, como los Trinovantes, participaron y finalmente fueron derrotadas después de la infame revuelta de Boudica. Aunque usamos el término Cambria para separar Gales de Inglaterra en este video, es importante destacar que alrededor del mismo tiempo que los romanos invadieron, Gales todavía se refería como Britania, incluido con Inglaterra. Una de las tribus más prominentes de la antigua Gales fueron los Silures, quienes vivían en todo el suroeste de la región, en fuertes colinas y pequeñas comunidades agrícolas. Se cree que fueron una gran confederación de tribus más pequeñas, en lugar de un grupo individual de personas, y fueron en realidad uno de los pocos grupos de antiguos galeses que fueron conquistados por los romanos. Hay opiniones opuestas sobre cómo ocurrió esto. Mientras que algunos afirman que los Silures fueron derrotados por el general romano Sextus Iulius Frontinus en su campaña del 78 de Macienvilnis, otros sostienen que finalmente llegaron a términos con la presencia romana en la región y fueron asimilados pacíficamente al imperio. Este último parece ser el resultado más confiable de los dos. Una tribu galesa que ciertamente resistió violentamente a los romanos fueron los Ordovicus, que vivían en el otro lado de la región a los Silures, hacia la costa noroeste de Gales. Después de varios intentos de reclamar la tierra de Ordovicus como suya, los romanos finalmente pudieron sofocar su rebelión en el año 50 de 100 en la sangrienta batalla de Cien-Aer-Cien-Oradoc.
estaban liderados por un rey conocido como Caractacus, quien antes de la invasión romana pasó mucho tiempo expandiendo las fronteras de su tribu y ganó vastas cantidades de nuevo territorio para los Ordovicus. Estaba bien preparado para una invasión, pero finalmente no pudo resistir la impecable organización y entrenamiento de los ejércitos romanos. Después de casi 10 años de violenta guerra de guerrillas contra las legiones, sus ejércitos cayeron en Caer Caradoc, y la reina de los brigantes, Cartamandua, aún aliada a los romanos, lo entregó cuando huyó al norte de Inglaterra. Inicialmente condenado a muerte, se dice que era lo suficientemente carismático para persuadir al emperador romano Claudio para que le perdonara la vida. No se sabe qué le sucedió después de esto. Debido al hecho de que Caledonia, la tierra montañosa de lo que un día se convertiría en Escocia, nunca fue conquistada por las fuerzas romanas, en realidad sabemos sorprendentemente poco sobre ellos. Mientras los pueblos de Inglaterra y Gales luchaban contra los romanos en sus vastas llanuras y valles, los antiguos escoceses estaban hasta cierto punto a salvo. No solo estaban físicamente más lejos de la dirección en la que los romanos estaban atacando, sino que sus tierras estaban compuestas por una plétora de barreras naturales. Las montañas, los acantilados, los humedales, las colinas y los bosques no son un terreno fácil para luchar en batallas, y la resistencia de los pueblos nativos de Escocia fue mucho más feroz de lo que los romanos esperaban cuando llegaron por primera vez. Además, en comparación con Inglaterra y Gales, los romanos no creían que se pudiera obtener suficiente dinero de Escocia para justificar las dificultades de conquistarla. Para cuando llegaron a Escocia, los romanos estaban muy lejos de casa, y los recursos comenzaban a escasear a medida que se enviaba más y más dinero desde Roma para financiar las conquistas en Gran Bretaña. Conquistar Escocia era tan indeseable para los romanos como difícil. Una vez que los romanos establecieron su dominio en Gran Bretaña, construyeron 2 muros para mantener a las tribus caledonias alejadas de sus tierras. El muro de Antonino, desde el fiordo de Forth hasta el fiordo de Clyde, y el muro de Adriano, que se extiende desde la costa este del norte de Inglaterra hasta la costa. Dicho todo esto, varias tribus escocesas fueron mencionadas en los textos romanos, aunque solo brevemente durante el tiempo que se estaban llevando a cabo las conquistas. Muchas de estas tribus solo se mencionan una vez en la Geográfica de Ptolomeo, que enumera varios de los grupos de personas de la antigua Escocia y dónde vivían. A partir de la escritura, podemos discernir que Escocia estaba poblada por los Caereni y los Esmereti en Sutherland, los Carnonicae en Roshire, los Creonis cerca de las islas de Mull y Skye, los Epidae en la isla de Isla, los Lugi en las costas de Moray Firth, los Selgovi en Dumfriesshire, los Benicones en Monifeth y los Carnovi en Caithness, justo en la punta más al norte de Escocia. Los habitantes de la antigua Escocia a menudo son referidos colectivamente por los romanos como pictos o celtas. Los pictos fueron descritos por los romanos como personas que pintaban o tatuaban sus cuerpos con patrones y símbolos intrincados y en espiral. Al igual que muchas de las tribus británicas del mundo antiguo, se sabía que construían círculos de piedra o megalitos, típicamente sitios de significado espiritual y práctica ritual. Tallaban estas piedras con los mismos patrones únicos que sus tatuajes y pintura corporal, y muchas de estas tallas aún pueden verse grabadas en las rocas antiguas hasta el día de hoy. Aunque queda mucho por aprender sobre las antiguas tribus de Gran Bretaña, todavía hay oportunidades para descubrir información en los sitios de excavaciones arqueológicas que continúan en curso en el Reino Unido. Tan recientemente como en enero de 2024, arqueólogos que trabajaban en la autopista A417 cerca de la ciudad de Cheltenham lograron descubrir un sitio de entierro de la Edad de Hierro, adornado con cráneos y huesos de animales, con instalaciones para la artesanía y la metalurgia. Aquí se han descubierto esqueletos colocados ceremonialmente en posiciones agachadas que, al estudiarlos con más detalle, podrían enseñarnos mucho más sobre cómo vivían estas personas antes de que los romanos cruzaran el canal para conquistar sus tierras.
Mientras que los romanos pueden enseñarnos mucho sobre sus puntos de vista y las conquistas militares del pueblo de Gran Bretaña, muchos más secretos permanecen ocultos en la tierra para que los humanos modernos los vean por sí mismos. Quizás con el tiempo podremos pintar una imagen completamente precisa de cómo era la vida para estas tribus perdidas hace mucho tiempo de nuestra antigua isla.